primer libro. En realidad hay una secuencia de primeros cuentos. Yo recién contaba que había escrito cuando menos 60 cuentos. Circulaban en carpetas. En esa época no había computadoras, circulaban en carpetas hechas en una máquina Remington, una máquina mecánica. Seleccioné yo unos 15 cuentos y los encarpeté. 5 de esos cuentos fueron premiados en la Bienal de Arte. Había que presentar 5 trabajos, no uno. Y así se fue configurando una carpeta que mayormente contenía los títulos que muchos años después pasaron a ser la antología, la recopilación REM. La primera edición fue de 2008, este es un ejemplar que ha sobrevivido. Fue el año 2008, aunque los cuentos, si vemos las fechas, cada uno tiene su fecha, corresponden al año 86, 89, 90, 91, 95 incluso. Sin embargo, no fueron publicados hasta 2008. Esta primera edición salió con muchas fallas, por eso yo, bueno, no suelo hablar mucho de esa edición. He llegado casi a desconocer ese libro. Sin embargo, bueno, hace poquito tiempo pude hacer una reedición de esos títulos con una ampliación de cuentos. Incluye 2 o 3 cuentos más, ya no lo recuerdo. Pero son los cuentos de mis primeras épocas, las primeras historias, las primeras locuras narrativas. Allí hay mucho del realismo mágico, porque en ese momento era lo que prosperaba. Yo quería realmente ser un autor del realismo mágico. Hoy está casi desaparecido el realismo. Ha quedado el realismo casi periodístico, el realismo, la novela histórica, pero bueno, parece que ha desaparecido prácticamente el género que nos dio a los grandes autores. Nos dio a Borges, a Benedetti, le ha dado incluso a Vargas Llosa, lo podríamos listar como un autor de realismo mágico, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes. Son tan diferentes y sin embargo todo está enmarcado dentro del realismo mágico. Sin embargo, bueno, ya esos viejos dioses de la literatura ya están cayendo, ya están desapareciendo. Lo que ha perdido América Latina del año 2000 a la fecha es increíble. Nos hemos quedado sin los grandes autores que tenían las letras hispanas. Lo perdimos a Roa Basto, lo perdimos a Sábato, lo perdimos a Bioy Casares también. Perdimos a Carlos Fuentes. Las grandes plumas que tuvo, lo que le dio el crecimiento y presencia universal a las letras, todos esos grandes dioses de la literatura, prácticamente han desaparecido todos. Yo tras recibir el premio que contaba, el premio de Abelardo Castillo y ese grupo mágico que impulsó la primera Bienal de Arte, escribí unos años más, pero terminé incluso mi primera novela, 1995. Era muy tétrica, una Buenos Aires muy tétrica. Quizás era mi manera de mostrar el rechazo frente a la política o el desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en esos años. Y creí que en verdad no tenía cualidades para la escritura, entonces renuncio a escribir. De hecho, a partir del año 1995 no escribo más. Este periodo oscuro de mi vida duró 5 años. En el año 2000 yo tuve un accidente feroz, casi me maté con el auto. Un accidente muy muy fuerte. Durante la convalecencia comienzo a escribir, retomo la escritura.
Allí termino mi primera novela, o la que yo prefiero listar como primera novela, que fue La Pasión de Judas, donde tomaba, bueno, el tema bíblico, la última noche de Judas, tratando de posicionarme en la psiquis de Judas. No se editó, si bien la ofrecía a las editoriales, no prosperó, era un tanto audaz. Pero allí descubro de alguna manera, esto fue en 2000, la novela de Judas la terminé en 2002, terminé las correcciones en 2003, pero descubrí en ese momento, tras el retorno a la escritura, después de 5 años de no haber escrito, descubrí un gran placer por la escritura. Es decir, por una vez en la vida me enfrentaba a que disfrutaba lo que estaba escribiendo, cosa que no había ocurrido en el periodo anterior, de los cuentos. Los cuentos eran mayormente tortuosos, por eso están muy bien escritos, algunos causan risa, son irónicos, pero hay quien ha confesado que le provocan angustia. Corresponden a una época en la cual yo era muy puntilloso con la escritura, me preocupaba mucho por las oraciones, los párrafos, pero las ideas que perseguía eran tortuosas, preocupantes, kafkianas. Con el regreso a la escritura descubro el placer de escribir. Tras La Pasión de Judas, que fue esa primera o primigenia novela que yo quiero considerar, me olvido de la anterior y de todas las pruebas anteriores, creí que para ese momento ya tenía algunas experiencias como para contar. Ya lo había conocido Augusto Roa Bastos, acá en Buenos Aires. Lo había conocido aquí en Buenos Aires Augusto Monterroso, esa otra deidad que ha tenido la letra hispana. Con Monterroso aprendí de alguna manera eso, la felicidad de la palabra, ¿no? El encanto de escribir. He disfrutado tanto esos libros. Y creí ya haber sumado algunas experiencias que merecían ser contadas. Lo había conocido ya Elvio Romero, el gran poeta guaraní, agregado cultural de la Embajada de Paraguay en Argentina. Había leído esos poemas, lo conocí, compartí una noche de cena con él y otros amigos. Lo conocí a Ramiro Domínguez, también venido de Paraguay, un viejo profesor, con muy bella poesía. Y creí tener algunas experiencias ya que merecían ser contadas. Por ende, nacen los diarios, el formato de los diarios, el registro de novedades. Ese registro de novedades en los autores incluye reflexiones sobre libros leídos, críticas sobre películas vistas, anécdotas que tuve con otros autores. En el año 1991 se realiza aquí en Argentina, en Buenos Aires, el primer Congreso Latinoamericano de Escritores. Y ocurrió que, bueno, si listamos los años, 1991, estaba Menem en el gobierno. Ya se estaba por amnistiar a los militares de la junta militar, del golpe militar. Estaban presos, pero ya se los estaba por amnistiar. Y eso provocó que la mayor parte de los autores de primer nivel que fueron invitados a ese congreso, aquí nacionales, como anfitriones, no fueron, no se presentaron. Estaba invitado Sábato, estaba invitado, bueno, un pool de autores sumamente importantes. Marco de Nevi todavía estaba. Todavía había grandes autores, ninguno se presentó. Como un desaire a la ley de amnistía, que ya estaba por firmarse, ya estaba en el aire.
Así que muchos autores de segundo, tercer y cuarto nivel, yo creo que soy todavía de un segundo nivel, nos toca ser anfitriones.